¿Alguna vez te has preguntado por qué de repente ella te busca justo cuando dejas de preocuparte? ¿Por qué empieza a extrañarte en el momento en que te alejas? No es coincidencia, es un patrón. Cuando retiras tu atención, creas un vacío, y a la naturaleza no le gustan los vacíos. Mira, ella se había acostumbrado a que siempre estuvieras disponible. Pero en el instante en que abrazaste el silencio, todo cambió. Ahora, ella se queda preguntándose por qué ya no la persigues. ¿Por qué te has convertido en ese misterio que no puedes resolver? Cuando controlas tus propios deseos, controlas la historia. Y por eso, tu ausencia habla más fuerte que cualquier palabra. En este video, voy a explicarte por qué alejarte hace que te extrañe y cómo usar este poder con una mentalidad estoica. Vamos a empezar. Número 1. Disrupción de la comodidad. Las mujeres a menudo se sienten seguras cuando creen que tienen tu atención asegurada. Es una parte natural del comportamiento humano. Tendemos a sentirnos tranquilos cuando las cosas son predecibles y constantes. Cuando ella siente que tu atención está garantizada, se convierte en parte de su zona de confort. Y mientras esté ahí, se siente segura, confiada, incluso con derecho a ello. Pero en el momento en que te alejas, rompes ese sentido de certeza. De repente, el suelo bajo sus pies se vuelve inestable. Esa comodidad que antes disfrutaba ya no está. Y esa disrupción la obliga a cuestionar todo lo que daba por sentado. El estoicismo nos enseña que el verdadero crecimiento y la claridad surgen al abrazar la incomodidad. El mismo Marco Aurelio practicaba exponerse a situaciones incómodas como una forma de fortalecer su mente. Al desafiarse a soportar lo desagradable, se volvía más resiliente, más consciente de sus propias fortalezas y debilidades. De la misma manera, cuando retiras tu atención, estás introduciendo un elemento de incomodidad en su mundo. La obligas a mirar hacia adentro, a examinar sus propias acciones, sus propias suposiciones. Comienza a preguntarse, ¿te alejó ella? ¿Se volvió demasiado confiada? ¿Realmente está tan segura de tu afecto como creía antes? Esta disrupción repentina es poderosa porque rompe la ilusión de control. Al dar un paso atrás, le has mostrado que tu atención no es algo que puedas simplemente esperar. Es algo que debe valorar. Y esa realización golpea fuerte. Los estoicos entendían que al enfrentar la incomodidad de manera voluntaria, uno podía ganar claridad y fortaleza. Tu ausencia, ya sea intencional o no, refleja ese principio. Es como lanzar una piedra en un agua tranquila. Las ondas la obligan a ver lo que antes estaba oculto bajo la superficie. Ahora se queda con esos pensamientos inquietantes, pensamientos que le recuerdan que tu atención no está garantizada, pensamientos que la empujan a reevaluar su propio comportamiento y sus verdaderos sentimientos hacia ti. Y en ese momento de incomodidad, comienza a entender cuánto significaba realmente tu presencia para ella. No es crueldad, no es manipulación. Se trata de reconocer tu propio valor y entender que, a veces, la manera más efectiva de ser apreciado es dar un paso atrás. Permitir que tu ausencia hable más fuerte de lo que tu presencia jamás podría. Número 2. Escasez emocional. La atención es como una moneda. Cuando es rara, es valiosa. Cuando dejas de darle atención constante, se da cuenta de cuánto la deseaba. Piénsalo. Cuando algo siempre está disponible, se vuelve fácil de ignorar. Se convierte en parte del fondo, algo esperado y casi rutinario. Pero en el momento en que se quita, adquiere un nuevo significado. Los antiguos estoicos valoraban la simplicidad, entendiendo que la verdadera apreciación no viene del exceso, sino de reconocer lo esencial. Epicteto dijo una vez:
La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Lo mismo ocurre con tu atención. Cuando la ofreces libremente y en abundancia, pierde su impacto. Pero cuando la haces escasa, cuando te retiras intencionalmente, la obligas a reevaluar lo que realmente importa. ¿Ves? La escasez emocional crea un contraste poderoso. Ella pasa de ser bañada con tu atención a sentir de repente la frialdad de su ausencia. Es como pasar de una habitación iluminada por el sol a la completa oscuridad. En esa oscuridad, ella empieza a cuestionar. Empieza a extrañar el calor, la energía, la comodidad de lo que una vez le brindaste. Cuando te distancias, la obligas a replantearse qué es esencial para ella. Y la verdad es que tu atención ocupa un lugar alto en esa lista. La admiración, la validación, la conexión emocional. Le estabas dando algo de lo que dependía más de lo que imaginaba. La paradoja es que al retirarte, haces que te desee más. Al no estar constantemente presente, te conviertes en algo que vale la pena anhelar. Es la escasez lo que agrega valor. Así como el estoicismo nos enseña a apreciar la simplicidad y abrazar lo esencial, tu ausencia la obliga a ver que tu atención nunca fue simplemente ruido de fondo. Era algo valioso, algo que tenía significado. Ella empieza a recordar las conversaciones, la forma en que la escuchabas, la manera en que la hacías sentir comprendida. Y de repente, la ausencia de tu atención se siente como una pérdida. Es en ese vacío, en esa escasez emocional, donde comienza a extrañarte. Y cuanto más reflexiona sobre ello, más se da cuenta de que lo que ofrecías no era solo atención, era conexión, significado y valor. Antes de que profundicemos más en los matices del estoicismo y su aplicación en las relaciones modernas, quiero invitarte a que pauses y reflexiones sobre lo que hemos discutido hasta ahora. ¿Cómo ves el papel de la atención en tus relaciones? ¿Ha cambiado su valor en tus ojos después de considerar la perspectiva estoica sobre la escasez y la apreciación? Si este segmento te hizo pensar o te dio alguna idea, por favor, toma un momento para darle like y compartir tus opiniones en los comentarios. O, si te sentiste especialmente identificado con la idea de la escasez emocional, simplemente escribe "menos es más" en los comentarios para hacérmelo saber. Tus interacciones significan mucho y ayudan a guiar nuestro camino a través de estos conceptos juntos. Ahora, sigamos adelante y exploremos cómo estas ideas pueden aplicarse activamente para fomentar conexiones más profundas y resiliencia en las relaciones. Número 3. Cambiando el equilibrio de poder. Cuando retienes tu atención, no solo estás creando escasez emocional o provocando curiosidad, sino que también estás cambiando activamente el equilibrio de poder. De repente, la dinámica cambia. Donde antes ella se sentía cómoda y segura, ahora hay incertidumbre. Y la incertidumbre genera deseo. Aquí está el punto. Cuando tu atención se da libremente y sin restricciones, se vuelve algo esperado. Ella se siente en control, sabiendo que siempre estarás ahí, siempre disponible, siempre validándola. Pero cuando decides retirarte, aunque sea solo un poco, la obligas a cuestionarse a sí misma. ¿Por qué ya no estás tan disponible como antes? ¿Ha cambiado algo? ¿Fue algo que hizo ella o es algo completamente fuera de su control? Ese cuestionamiento es poderoso porque rompe su sentido de control. Y en esa ruptura nace el deseo. De repente, se encuentra pensando en ti, preguntándose por ti, deseando la validación que antes ofrecías tan fácilmente. Es naturaleza humana. Lo que no podemos tener, muchas veces lo deseamos más.
Desde una perspectiva estoica, este cambio de poder se basa en una verdad fundamental. El verdadero poder proviene del control interno, no de la validación externa. Marco Aurelio a menudo se recordaba a sí mismo que el único control real que tenemos es sobre nuestros propios pensamientos y acciones. Todo lo demás está fuera de nuestro alcance. Al retirar tu atención, demuestras dominio sobre tus propias emociones. No estás buscando su validación para sentirte completo, porque ya has encontrado esa fortaleza dentro de ti mismo. No estás constantemente buscándola, esperando su aprobación. Te has desprendido de esa necesidad, y ese desapego es atractivo. Le muestra que no dependes de su atención para sentirte valorado. Irónicamente, cuanto más confías en ti mismo para validar tu propio valor, más ella anhela el tuyo. Tu independencia emocional se convierte en una cualidad rara, algo que ella desea profundamente porque es difícil de encontrar. Has tomado control de la dinámica al negarte a entregar tu poder tan fácilmente. Y esto no se trata de jugar juegos o intentar manipularla. Se trata de entender tu propio valor y negarte a regalarlo tan fácilmente. El estoicismo nos enseña a cultivar la resiliencia, a encontrar fortaleza dentro de nosotros mismos en lugar de buscarla a través de la aprobación de otros. Cuando vives bajo ese principio, te conviertes en alguien digno de ser perseguido. Alguien cuya atención tiene valor porque no se ofrece sin cuidado. Y cuando ella percibe ese cambio, cuando se da cuenta de que no puede controlarte a través de la validación o la atención, eso hace que te desee aún más. El equilibrio de poder ha cambiado porque has reclamado lo que siempre fue tuyo, tu propio valor personal. Y al hacerlo, te has convertido en alguien a quien ella no puede evitar sentirse atraída. Número 4. El magnetismo del misterio. La atención es predecible, es directa, fácil de entender y a menudo fácil de dar por sentada. Pero el misterio tiene una forma de atraer a las personas. Crea curiosidad, esa sensación de no saber exactamente qué está pasando o qué sucederá después. Y eso es poderoso, es magnético. Cuando dejas de estar tan disponible, introduces un elemento de imprevisibilidad en su vida. De repente, ya no estás siempre ahí para responder al instante, para darle la validación que ella ha llegado a esperar. En su lugar, te conviertes en alguien sobre quien tiene que preguntarse, alguien que tiene que cuestionar. Y esa curiosidad te mantiene en su mente mucho más que la atención constante. Los estoicos, especialmente Marco Aurelio y Séneca, practicaban la moderación. Creían en elegir cuidadosamente sus palabras y acciones, revelando solo lo necesario y manteniendo sus pensamientos más profundos protegidos. Era una disciplina de la mente, una forma de mantener el control y evitar apegarse innecesariamente a cosas triviales. En tus interacciones, cuando practicas la moderación al no darle toda tu atención, en esencia, estás encarnando ese mismo principio estoico. Estás manteniendo el control sobre ti mismo, en lugar de entregar tu enfoque completamente a ella. Y al hacerlo, creas un enigma que ella no puede evitar querer resolver. El misterio la impulsa a llenar los espacios en blanco. Empieza a hacerse preguntas que nunca se había planteado antes. ¿Por qué ya no estás tan disponible como antes? ¿Qué ha cambiado? ¿Hay alguien más que esté capturando tu atención? ¿O quizás simplemente has decidido valorar más tu propio tiempo y energía? Al introducir este elemento de imprevisibilidad, te has vuelto más interesante. Es la misma razón por la que la gente se siente fascinada por lo que está oculto, por lo que no se dice. La curiosidad es un motivador poderoso, y cuando le das menos, se siente obligada a buscar más.
Los estoicos entendían que la moderación era una forma de fuerza. Demostraba dominio sobre uno mismo y generaba respeto. En tu caso, tu moderación, la decisión de no llenarla de atención constante, crea un tirón gravitacional. Se siente atraída por el misterio que representas, por las partes de ti que no puede comprender del todo. Y aquí está la paradoja. Al no darle toda tu atención, terminas ganando más de la suya. Al mantenerte como un enigma, te vuelves inolvidable. Y eso, amigo mío, es el arte de crear un verdadero magnetismo. Reflexionemos sobre el poder magnético del misterio en las relaciones. ¿Has notado cómo ser menos disponible puede hacerte más interesante? Comparte tus experiencias en los comentarios o simplemente escribe "El misterio importa", si este enfoque te llama la atención. Ahora, profundicemos en cómo abrazar la moderación puede enriquecer tus conexiones y tu crecimiento personal. Número 5. Reflexión en soledad. La ausencia la obliga a pasar tiempo sola con sus pensamientos, y muchas veces es en esos momentos tranquilos y solitarios cuando llega la realización. Cuando el ruido de la interacción constante desaparece, se queda sola con su propia mente, sus propias emociones. Y es ahí donde comienza a surgir la claridad. Los antiguos estoicos entendían el poder de la soledad para la introspección y el crecimiento personal. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, a menudo se retiraba en sí mismo, no para escapar del mundo, sino para entenderlo mejor. Sabía que la verdadera sabiduría a menudo surge de momentos de reflexión profunda, libre de distracciones y de la necesidad de validación externa. Al alejarte, sin querer, la animas a hacer lo mismo. Tu ausencia crea un espacio donde no tiene más opción que mirar hacia adentro. Sin tu presencia constante, comienza a explorar sus propias emociones, tratando de entender lo que siente. Y en ese proceso, empieza a reconocer tu valor, no porque se lo dijiste, sino porque tu ausencia la hizo verlo por sí misma. Es en la soledad donde recuerda las conversaciones que alguna vez la hicieron sonreír, la tranquilidad de tu atención, el apoyo que le brindabas sin siquiera pedirlo. De repente, todos esos pequeños momentos que daba por sentados comienzan a resurgir en su mente. Y cuanto más reflexiona, más se da cuenta de cuánto significabas para ella. Los estoicos creían que la soledad era esencial para construir fuerza y claridad. Séneca aconsejaba pasar tiempo a solas para entender mejor la propia mente, para enfrentar la incomodidad sin distracciones. Lo que estás haciendo, consciente o inconscientemente, es brindarle esa misma oportunidad. Le estás dando la oportunidad de reflexionar, de entender sus propios deseos y de apreciar lo que alguna vez tuvo frente a ella. Al alejarte, la has puesto en una posición donde debe confrontar sus propios pensamientos y sentimientos. Y ahí es donde comienza la verdadera apreciación. No se trata de obligarla a que te extrañe. Se trata de crear las condiciones donde, de manera natural, llegue a esa conclusión por sí misma. Tu ausencia se convierte en un catalizador para su introspección. Los momentos que pasa sola, pensando en ti, se convierten en los mismos momentos que hacen que te extrañe más. Y, lo mejor de todo, ella llega a esa conclusión por sí misma. No tuviste que convencerla de tu valor. Lo descubrió a través del silencio, a través del espacio que le permitiste experimentar. A veces, la forma más poderosa de ser escuchado es no decir nada en absoluto. Y en su soledad, tu ausencia dice mucho. Número 6. Rebote emocional. Aquí está el asunto. Cuando te quedas en silencio, la obligas a buscar una resolución emocional. Tu ausencia no es solo un espacio vacío,
Es una pregunta sin respuesta. Y la mente humana odia las preguntas sin respuesta. Es como una picazón que necesita ser rascada. Un rompecabezas que exige ser resuelto. Cuando te alejas, su mente empieza a trabajar al máximo, tratando de entender tu silencio. ¿Es intencional? ¿Es indiferencia? ¿Es una respuesta a algo que dijo o hizo? De repente, empieza a imaginar diferentes escenarios en su cabeza, buscando una explicación. Y en esa búsqueda, tú ocupas sus pensamientos mucho más que si siguieras dándole atención constantemente. Epicteto enseñó que, en lugar de evitar la incomodidad, uno debe enfrentarse a ella directamente y extraer sabiduría de la experiencia. Tu silencio, ya sea intencional o no, crea un tipo de incomodidad para ella. La obliga a enfrentar lo desconocido y lidiar con emociones a las que no está acostumbrada. Básicamente, has creado un vacío psicológico. Y en ese vacío, sus pensamientos se apresuran a llenar el espacio. Repite viejas conversaciones, cuestiona sus propias acciones e imagina diferentes desenlaces. Y cuanto más piensa en ti, más te quedas grabado en su mente. Es el clásico caso de tratar de no pensar en algo, solo para encontrarse obsesionándose con eso aún más. Y aquí está la paradoja. Cuanto más trata de entender tu ausencia, más emocionalmente apegada se vuelve. Es un efecto de rebote emocional. Al alejarte, has hecho que su mente trabaje horas extras, tratando de encontrar respuestas, tratando de entender qué cambió. Pero aquí está la gran diferencia entre lo que estás haciendo y la simple manipulación. Los estoicos no evitaban la incomodidad para tener control. La abrazaban para lograr crecimiento y entendimiento. Al retirar tu atención, no estás tratando de manipular sus emociones. Simplemente estás priorizando tu propia paz mental, negándote a entregar tu poder tan fácilmente. Y mientras ella sigue reflexionando, cuestionando y buscando respuestas, sus pensamientos inevitablemente vuelven a ti. Lo que alguna vez dio por sentado ahora es algo que lucha por comprender. Y en esa lucha, su deseo por ti solo se vuelve más fuerte. Es como tratar de resolver un acertijo con piezas que faltan. Cuanto más intenta completar la imagen, más se siente atraída hacia ti. Y más se da cuenta de que su propia claridad emocional está ligada a tu presencia. Aunque no lo admita, tu silencio se ha convertido en una fuerza que no puede ignorar. Número 7. La ilusión del control. Las mujeres a menudo sienten que controlan la dinámica cuando siempre estás disponible. Cuando tu atención es predecible, constante e inquebrantable, le da una sensación de poder. Se siente segura, convencida de que siempre estarás ahí, listo para responder, validar y tranquilizar. Pero en el momento en que te alejas, esa ilusión se rompe. De repente, se enfrenta a una realidad dura. Su influencia sobre ti no es tan fuerte como alguna vez creyó. La dinámica cambia, y se da cuenta de que tu atención nunca fue algo que pudiera dar por hecho. Y eso la inquieta. La obliga a enfrentar una verdad que ha estado ignorando. No te controla. El estoicismo enseña una lección poderosa aquí. Solo tienes control sobre tus propias respuestas, no sobre sus reacciones. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Al elegir guardar silencio, al reclamar tu tiempo y energía, estás demostrando fortaleza emocional. No estás reaccionando por desesperación, ni buscando su aprobación. En su lugar, estás tomando una decisión deliberada de dar un paso atrás y valorar tu propia paz mental. Y esa decisión es poderosa. Le muestra que no te dejas llevar por sus caprichos, que tu sentido de valor propio no depende de su validación. Es una forma de independencia emocional que es rara y atractiva.
Porque cuando se da cuenta de que ya no tiene control sobre ti, se ve obligada a replantearse todo. Empieza a cuestionar sus propias acciones. ¿Fue demasiado indiferente? ¿Dio por sentado tu atención? ¿Por qué ya no la persigues como antes? Esas preguntas siembran semillas de duda en su mente. Y con la duda viene la curiosidad. Y con la curiosidad, el deseo. Verás, la ilusión del control es reconfortante. Le permite sentirse segura, creer que tiene la ventaja. Pero cuando te alejas, interrumpes esa comodidad. Le recuerdas que tu atención es una elección, no una obligación. Y esa elección te hace destacar. El estoicismo nos enseña a enfocarnos solo en lo que podemos controlar: nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro propio estado emocional. Al abrazar esa filosofía, le demuestras que has dominado tus emociones. Has superado la necesidad de su validación. Y al hacerlo, te has vuelto infinitamente más intrigante. Lo hermoso de todo esto es que has recuperado tu propio poder. Y cuando ella ve que su influencia sobre ti no es tan fuerte como pensaba, se siente impulsada a perseguir aquello que antes asumía que poseía. Tu atención se vuelve valiosa de nuevo, simplemente porque le has mostrado que nunca fue algo que ella pudiera controlar. Al explorar el poder transformador de recuperar tu atención, te animo a que pienses en las veces que has cambiado la dinámica en tus relaciones al modificar tu disponibilidad. ¿Cómo impactó eso en la forma en que otros te percibían e interactuaban contigo? Por favor, comparte tus experiencias o pensamientos en los comentarios. O si esta idea resuena contigo, simplemente escribe: el control es una elección, para reconocer el poder del dominio propio en las relaciones. Sigamos descubriendo la fuerza que hay en el silencio estratégico y la autonomía emocional. Número 8. El poder de la incertidumbre. Cuando ella no puede predecir tus acciones, se crea una tensión emocional. Y la tensión, amigo mío, es la base de la atracción. Es esa atracción inexplicable, esa sensación de querer algo que no puedes comprender del todo. Cuando siempre estás ahí, siempre predecible, el misterio se desvanece. Pero cuando te alejas, cuando introduces, aunque sea un poco de incertidumbre, algo poderoso ocurre. Ella empieza a cuestionarlo todo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes como antes? ¿Estás perdiendo interés? Esa incertidumbre se queda en su mente, negándose a ser ignorada. Y aquí está la ironía. Al hacer menos, logras que ella sienta más. Porque cuando hay un vacío en su entendimiento sobre ti, su mente se acelera tratando de llenarlo. El estoicismo ofrece un consejo valioso aquí. Nos enseña a aceptar la incertidumbre sin perder la paz. Marco Aurelio. A menudo reflexionaba sobre lo poco que podemos controlar de los eventos externos. El único control verdadero que poseemos es sobre nuestras propias reacciones y mentalidad. Y cuando te alejas, cuando te mantienes tranquilo y sereno a pesar de su confusión, envías un mensaje poderoso. Tu calma frente a su agitación emocional solo amplifica su curiosidad. Quiere entenderte. Quiere sentir esa certeza que antes tenía, pero cuanto más la busca, más se le escapa. Y esa elusividad es adictiva. Es como tratar de atrapar humo con las manos. Cuanto más esfuerzo pone en intentar entenderte, más te escapas de entre sus dedos. Y esa falta de certeza se convierte en una obsesión. Repite momentos en su mente. Analiza tus palabras, intenta descifrar tus intenciones. Y mientras tanto, se siente cada vez más atraída hacia ti. Aquí está la clave. El estoicismo te enseña a mantenerte centrado a pesar de sus intentos por recuperar el control. Cuando no reaccionas con frustración o desesperación, cuando mantienes tu calma,
tu confianza, tu enfoque en tu propio bienestar. La dejas aún más desconcertada. Porque ahora no eres solo un hombre que se ha alejado. Eres un hombre que, aparentemente, no se ve afectado por sus esfuerzos para traerte de vuelta. Y esa calma te hace fascinante. La hace preguntarse qué ha cambiado dentro de ti. ¿Por qué ya no reaccionas como antes? La incertidumbre que has introducido se convierte en un imán, atrayéndola incluso cuando mantienes tu distancia. En un mundo donde la mayoría de las personas están desesperadas por ser comprendidas y validadas, tu disposición a abrazar la incertidumbre, a ser impredecible y desapegado, te distingue. Y es precisamente esa imprevisibilidad lo que la deja queriendo más. Número 9. Superar la necesidad. Al no perseguirla, demuestras algo que la mayoría de los hombres no entiende. La verdadera confianza no es ruidosa ni desesperada. Es tranquila, segura de sí misma y está basada en algo más profundo. Le muestras que no eres necesitado, que no requieres su atención para sentirte completo. Y nada es más atractivo que un hombre que no busca la validación de los demás. Cuando constantemente buscas su atención, eso indica dependencia. Le dice que tu felicidad depende de su aprobación, de sus respuestas, de su presencia. Pero cuando eliges alejarte, vivir tu vida de manera plena y contenta, sin necesitar su validación constante, envías un mensaje diferente. Comunicas fuerza, demuestras independencia emocional. El estoicismo enfatiza la autosuficiencia y la fortaleza emocional. Marco Aurelio reflexionaba a menudo sobre cómo la verdadera felicidad proviene de uno mismo, no de las circunstancias externas o de la aprobación de otros. Muy poco se necesita para tener una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu manera de pensar. Esa es la esencia de superar la necesidad. Entender que tu paz mental es completamente tuya. Cuando internalizas esa mentalidad, ya no sientes la necesidad de perseguirla. En cambio, te enfocas en tu propio crecimiento, en tu propia realización. Estás contento contigo mismo. Y esa seguridad en ti mismo es rara, especialmente en un mundo donde tantas personas están obsesionadas con la validación constante. Irónicamente, cuando ella siente que realmente estás en paz sin ella, eso la atrae aún más. ¿Por qué? Porque la independencia es atractiva. Sugiere que eres completo por ti mismo, que tu valor no sube o baja dependiendo de su atención. Crea una dinámica en la que se siente atraída hacia ti, no por obligación o rutina, sino por auténtica curiosidad y admiración. Los estoicos entendían que la independencia emocional es poder. Practicaban construir su resiliencia enfocándose en lo que podían controlar: sus propios pensamientos, acciones y reacciones. Cuando adoptas esa misma mentalidad, naturalmente superas la necesidad. Ya no te preocupas por sus respuestas o por si está pensando en ti. En cambio, simplemente vives tu vida, abrazando tu propio camino. Y ese desapego es magnético. La obliga a verte de una manera diferente. Ahora, ya no eres el hombre que siempre está buscando atención, siempre necesitando tranquilidad. Eres el hombre que se siente a gusto en su propia compañía, que prospera sin importar su presencia o ausencia. Lo que le has mostrado es que tu paz mental no depende de su aprobación. No estás buscando su validación para sentirte valioso. Y esa realización despierta algo en ella. La hace preguntarse qué es lo que te permite ser tan tranquilo, tan centrado, tan indiferente a su ausencia. Al superar la necesidad, te conviertes en un hombre de valor, un hombre que es buscado, no porque esté rogando por atención, sino porque su propia realización es cautivadora.
Y eso, amigo mío, es lo que la hace querer ser parte de tu mundo aún más. Si te sientes inspirado a abrazar más autonomía en tus relaciones, escribe: la independencia es atractiva, para afirmar tu compromiso con este enfoque poderoso. Sigamos explorando cómo adoptar los principios estoicos de autosuficiencia y resiliencia emocional puede transformar no solo cómo te ves a ti mismo, sino también cómo otros te perciben. Acompáñame mientras profundizamos en las virtudes de vivir con seguridad en uno mismo y su impacto magnético en quienes te rodean. Número 10. Su regreso a tu mundo. Eventualmente, tu silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Es un mensaje poderoso, uno que muestra que te valoras lo suficiente como para alejarte cuando es necesario. No se trata de manipulación ni de jugar juegos. Se trata de reconocer tu propio valor y negarte a comprometerlo por nadie. El momento en que te alejaste, enviaste una señal clara de que no vas a rogar por atención, de que tu felicidad no depende de su validación. Has abrazado una de las enseñanzas más profundas del estoicismo: desapegarte de lo que no puedes controlar. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, todos entendían que la verdadera libertad está en dominar tus propias emociones y acciones, no en tratar de controlar las emociones de los demás. Al elegir el silencio, demuestras control sobre ti mismo. Le muestras que no estás desesperado por su afecto, que tu mundo sigue adelante independientemente de su presencia. Y esa resiliencia, esa calma inquebrantable, es algo que ella no puede ignorar. La belleza del estoicismo es que nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar: nuestros propios pensamientos, acciones y respuestas. Cuando te alejas y mantienes tu paz mental, creas un ambiente en el que ella se siente impulsada a volver a ti, porque en el fondo respeta esa fortaleza emocional. Siente que no eres como los demás que persiguen y ruegan por atención. Eres alguien que se ha construido desde dentro, que ha elegido la paz interior por encima de la aprobación externa. Y esa fuerza la atrae. La hace preguntarse por qué puedes ser tan calmado, tan indiferente a sus intentos de hacerte regresar. No es que seas indiferente a ella, es que has decidido priorizar tu propio bienestar por encima de todo. Y esa decisión merece respeto. ¿Ves? Al desapegarte del resultado, te has puesto en una posición de poder. No te dejas llevar emocionalmente por sus acciones. No buscas desesperadamente su validación. En su lugar, has cultivado tu propia fortaleza interior, tu propio sentido de plenitud. Y eso es exactamente lo que la hace querer regresar a tu mundo. No es el silencio en sí lo que la atrae de vuelta. Es el poder que hay detrás de él. Es la confianza que demuestras al alejarte, la seguridad que proviene de conocer tu propio valor. Y cuando se da cuenta de que su presencia no es necesaria para tu felicidad, la obligas a reevaluar sus propios sentimientos. En su mente, tu independencia emocional se convierte en algo que vale la pena perseguir. Es una cualidad que admira, aunque no comprenda del todo por qué. Y mientras reflexiona sobre todo lo que ha pasado, empieza a verte de una manera diferente, como alguien seguro de sí mismo, alguien que no necesita de ella para sentirse completo. Y ahí es cuando todo cambia, porque cuando ella vuelve, no es por costumbre o conveniencia, es porque realmente ve tu valor. Y la fuerza que mostraste a través de tu silencio fue lo que la hizo darse cuenta de ello. Como hemos explorado hoy, el arte sutil de alejarse puede tener efectos profundos en cómo ella percibe y valora tu presencia. Es fascinante cómo crear un vacío puede llevar a una apreciación renovada y a un deseo creciente. Esto no se trata solo de jugar juegos,
Se trata de entender la psicología humana, respetar tu propio valor y aplicar la sabiduría estoica para mantener la dignidad y el control en tus interacciones. Al reflexionar sobre la discusión de hoy, vemos que la escasez emocional, la disrupción de la comodidad y el magnetismo del misterio no son solo teorías, sino realidades prácticas que influyen profundamente en el comportamiento humano. El estoicismo nos enseña el poder de la moderación y la importancia del respeto propio, cualidades que mejoran no solo nuestras relaciones, sino también nuestro bienestar general. Espero que este video te haya proporcionado ideas valiosas y consejos prácticos que puedas aplicar en tu propia vida. Ya sea que estés navegando una relación o comprendiendo tu propio valor, recuerda que a veces, menos realmente es más. Ahora, me encantaría escucharte. ¿Qué piensas sobre las ideas compartidas hoy? ¿Has experimentado situaciones similares? ¿Cómo has aplicado estos principios en tu propia vida? Deja tus pensamientos e historias en los comentarios. Y si encontraste útil este video, por favor, dale like y compártelo con alguien que pueda beneficiarse de estas lecciones. No olvides revisar los videos recomendados en la pantalla para obtener más ideas y estrategias. Gracias por ver, y hasta la próxima. Recuerda el poder de tu presencia y el impacto de tu ausencia.